Perfecto. Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca como de unos principios o unas bases que necesitamos tener para poder llegar y empezar a meternos como en el mundo y en el rollo este de las aplicaciones móviles. Como les dije, la clase no es que nosotros vayamos a hacer el desarrollo ni que pues, ustedes vayan a programar una aplicación como tal, ¿no? Sino que ustedes aprendan cómo se hace el manejo conceptual, cómo se hace el manejo ya en concreto como de toda la navegación, de todo el asunto, lo que uno tiene que tener en cuenta para una aplicación, hasta llegar al desarrollo visual de una propuesta de aplicación móvil, ¿ya? Todo esto obviamente enfocado en generar unos conocimientos y reforzar los conocimientos que tienen en herramientas de diseño como lo son Illustrator y como lo son Photoshop. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a empezar acá y vamos a ver de qué trata este asunto. Primero, pues es como de tratar de entender un poco este rollo sobre los sistemas operativos móviles, ¿no? Entonces, digamos que pues nosotros conocemos que en la actualidad hay una gran cantidad de empresas, digamos, que están ahora como generando dispositivos móviles, ¿no? Entonces, digamos como que tenemos a Samsung, tenemos a Apple, tenemos, bueno, una cantidad que, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, pero entonces digamos que estas empresas como tal funcionan con sistemas operativos, ¿ya? Entonces digamos que de los más conocidos, pues aquí estamos viendo lo que viene siendo, por ejemplo, como el Android, que digamos que tiene un gran porcentaje del mercado a nivel mundial, el iOS, característico de los dispositivos Apple, Windows Phone, que viene ahí como en un tercer lugar como tal, y de ahí se desenvuelven algunos, como el BlackBerry OS, que es como el sistema operativo de los BlackBerry, Symbian, que funcionaba en algunos casos como con algunos Sony, Firefox, que también sacó unos dispositivos y también pues tuvo su propio sistema operativo, ¿cierto? El Ubuntu, que funciona muy bien también, a decir verdad, no son muy conocidos, pero ahí van. Y el Harmony OS, que fue como un sistema operativo nuevo de, no sé si este es el de esta marca que sacaron de Estados Unidos, pero bueno. Entonces, hay una gran cantidad de sistemas operativos y en realidad empiezan a surgir muchos más porque, digamos, siguen surgiendo desarrolladores, no solamente de aplicaciones, sino desarrolladores de dispositivos móviles, ¿no? Entonces ahora nos damos cuenta que hay marcas como, bueno, Xiaomi fue la que sacaron de Estados Unidos, pero entonces también tenemos, bueno, hay muchas marcas ahora, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, como les decía ahora, Android es uno de los que tiene mayor dominio en el mercado mundial de las aplicaciones, con un, bueno, estas cifras son del año pasado, no mentiras, como así, sí, como el año pasado, pero ahí se mantiene aproximadamente. Digamos que Android domina el mercado con un 81,7% del mercado, y eso está representado pues en todos los dispositivos que hacen parte de, digamos, como de la compañía, ¿no? No de la compañía, sino que como todos los dispositivos que usan este sistema operativo para sus celulares, digamos que casi todos. De ahí nos encontramos con sistemas operativos de iOS, todo lo que maneja con Apple, que digamos que es un sistema operativo exclusivo y dedicado a solamente los dispositivos iOS. Entonces lo que vienen siendo los iPhone, los iPad, los iPod y etcétera, iWatch, etcétera, etcétera, y un gran etcétera de dispositivos de Mac, por así decirlo. Y miren, por ejemplo, la proporción que tiene en este caso lo que vendrían siendo los clásicos, bueno, los teléfonos inteligentes de Windows, los Windows Phone, con un 0,3 solamente del mercado mundial. Entonces, imagínense las proporciones que tienen pues los otros en comparación pues, a este pobre Windows Phone. Y obviamente, pues que ahí nosotros empezamos a encontrarnos que los demás pues están muy por debajo de eso, ¿no? Ahora, hay que empezar a entender una pequeña diferencia que está ligada a lo que vienen siendo los teléfonos inteligentes y los teléfonos con funciones, lo que vienen siendo los feature phones versus los smartphones, ¿no? Entonces, estos teléfonos con funciones, que es, digamos, por así decirlo, que es una cuestión muy entretenida, eran de estos teléfonos anteriores a los teléfonos inteligentes, ¿no? Digamos que no es que estén descontinuados, pero ya no son muy comunes de verlos, por ejemplo, como el clásico Nokia 1100 y otros similares. Estos teléfonos se empezaron a llamar teléfonos con funciones porque tenían funciones básicas
que le ayudaban a uno a organizar sus días o hacer ciertas cosas. Dentro de esas funciones básicas, pues nosotros podemos encontrar que estaba el despertador, tenía el calendario, ¿cierto? Y en algunos casos tenía como cuestiones de juegos, la linterna, como unas aplicaciones o unos servicios extra que sobrepasaban pues lo que podía ser un teléfono fijo de casa. Recuerden que estos, pues con toda la historia de los teléfonos y las telecomunicaciones, pues nosotros arrancamos con unos dispositivos o unos teléfonos que eran fijos con línea a tierra, que eran los que había en las casas anteriormente, o pues que aún en algunos hogares se conservan, ¿cierto? Entonces, de ahí surgen estos. Son teléfonos que tenían algunas funciones, pero de ahí, pues ya viene como el desglose y todo el despertar, por así decirlo, de la tecnología, y aparecen los smartphones o lo que se conocen como teléfonos inteligentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el rollo de los teléfonos inteligentes? Pues por allá en algún momento, el señor Steve Jobs, que pues ustedes lo conocen, fue como uno de los grandes pioneros, pues por así decirlo, es como en el asunto de la telefonía y las telecomunicaciones actuales, pues se dio a la pela de llegar y decir, bueno, necesito hacer algo que de verdad sea como nuevo e innovador. Y entonces empezó a hacer como el manejo y de todo este rollo con los teléfonos, ¿no? Pero en concreto los teléfonos inteligentes agrupan una gran cantidad de elementos que antes los teníamos, pero por separado. Entonces, la cámara que generalmente nosotros tenemos hoy afuera, la cámara de paseo o la cámara semiprofesional, pues entonces estaba ahí. También puede ser el asunto con grabar video, entonces también si uno tenía una videograbadora sencilla, todo este asunto, ¿no? Poder enviar y recibir correos que antes si no era con el computador no se podía hacer, calendarios y una cantidad de funciones también adicionales, pero también la posibilidad de generar o tener aplicaciones, que las aplicaciones pues entonces me ayudaban mucho más a la, digamos que de la forma de que yo le sacaba provecho al dispositivo y en concreto ayudaban también como en el plan de empezar a organizar nuestros días, nuestras vidas. Digamos que ahora es muy común que casi un gran porcentaje de las personas tengan un teléfono inteligente, ¿no? Y que eso les ayude pues como a organizar todo lo que tiene que ver con lo que hacen, compran, etcétera. Cuando nosotros empezamos a hablar del diseño de las aplicaciones, hay un término que es muy conocido, o bueno, que ustedes van a empezar a escuchar, que ya han escuchado, que es el término responsive, que también se le conoce como diseño líquido, ¿no? Entonces, este diseño líquido, creo que lo tengan, este concepto de diseño responsive, el diseño líquido, quiero que lo tengan muy presente, pero que siempre piensen en que primero va el diseño que se hace para el celular o el dispositivo más pequeño, ¿ya? Entonces, el diseño responsive lo que hace es que sea lo que sea que yo tenga en mis manos, ya sea una tablet, un celular o un computador, yo no es que haga un diseño para cada uno de ellos, sino que tengo un diseño que, dependiendo del tamaño de la pantalla, se va adaptando a esas dinámicas. Por eso es que se le conoce como diseño líquido. Él empieza a ver como si tengo un espacio muy pequeño, empiezo a organizar los menús, las cosas. Si tengo un espacio muy grande, pues empiezo a ampliar o empiezo a regarme un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque dentro de la asignatura ustedes van a tener que diseñar no solamente para un dispositivo móvil como un celular, sino que también pensar sus diseños para otros dispositivos como tablets o computadores. ¿Listo? Esta es la parte interesante del día de hoy. Digamos que hay una suerte de malentendido y generalmente es un malentendido muy común, no solamente como en el diseño o el desarrollo de aplicaciones móviles, sino como en todo lo que tiene que ver con los diseñadores, y es pensar que el diseñador hace absolutamente todo, ¿no? Entonces como que dice, no, usted sabe hacer animación, entonces sí, entonces usted hace animación, video, marca, web, editorial, lava los baños, hace los tintos, va por el mercado, y no es ese asunto. Digamos que como en otro tipo de carreras profesionales, pues uno tiene un término de diseñador, pero después uno se especializa en algún tipo de cosas, así como hay un médico que es especialista cirugía de ojos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este es uno de los problemas que generalmente surge cuando uno le dice a la gente que uno es diseñador, ¿no? Entonces, uno es diseñador, entonces vos sabes hacer tal cosa, entonces dice, pues sí, pero no trabajo en eso,
o no, yo eso no trabajo, entonces como qué tipo de diseñador son, o como la típica de que, ay, vos sos diseñador, entonces a vos de dibujar súper bacano y súper bonito. Entonces digamos que ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras porque hay que diferenciar un poco cuáles son los roles del diseñador y cuáles son los roles del programador. Hay diseñadores que también hacen programación, pero digamos porque se han tomado el tiempo casi que de hacer otra carrera para poder hacer ya las programaciones y que lo que ellos se imaginan en el diseño, poderlo llevar a la realidad. Pero digamos que no es muy común. Digamos que en la actualidad y como con las exigencias del mundo moderno, es un poco más común ver ese tipo de diseñadores, pero digamos que no es como la idea primordial que el diseñador haga todo dentro de una aplicación. Recuerden que el diseño es multidisciplinar, entonces siempre vamos a necesitar de otro tipo de actores o otro tipo de personas que nos ayuden a generar los proyectos. El diseñador nunca trabaja solo, siempre hay personas que le están colaborando y todo esto. Entonces vamos a empezar a ver cómo es este rollo del diseñador versus el programador. Miren, en este pequeño esquema nosotros podemos empezar a entender de cómo funciona en el proceso creativo de una aplicación cada uno de los roles. Entonces, digamos que tenemos 5 etapas dentro del desarrollo de la app, ¿no? Una etapa de conceptualización, donde yo empiezo a hacer como una especie de lluvia de ideas, donde empiezo a decir, no, lo que pasa es que yo voy a hacer una aplicación tal cuestión para tales cosas, es para tal tipo de personas, o no, esto es una vaina así. Como que yo empiezo a soltar mucho las ideas. Digamos que en este caso de la conceptualización hay un aporte del programador, pues como para poder organizar un poco las ideas, y hay un aporte un poco más grande del diseñador, ya como para empezar a ver qué es lo que se puede crear o qué es lo que se puede generar. Después de tener esa idea de conceptualización, que es como una gran lluvia de ideas para empezar a votar todo lo que uno quisiera hacer, viene una parte de definición. En esta parte de definición, el programador y el diseñador tienen que ir como de la mano, porque muchas de las cosas que se puede imaginar un diseñador como tal, pues tiene que darse cuenta si se pueden o no hacer. Entonces va a estar el programador diciéndole, no, mira, es que si usted quiere hacer tal cosa con tal dispositivo, si se puede, o no, mira, esto si no se puede. O el programador también empieza a decir, ve, mira, para eso que vos querés hacer, podemos hacer geolocalización o podemos utilizar los sensores de movimiento del dispositivo, vamos a utilizar la cámara, mira, bla, 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 bla. Entonces, en esta parte de la definición se empieza a organizar todo lo que tiene que ver con el sentido de la aplicación en concreto, incluso lo que viene siendo la navegación, o digamos que lo que se empieza a hacer como la arquitectura de información, o digamos como una estructura básica de qué tantas pantallas va a tener, cómo se va a hacer el manejo de unas a otras, etcétera, etcétera. Después, efectivamente, hay una fase de diseño que es muy visual, por eso es que digamos que ahí hay un gran índice de trabajo del diseñador y un poco del programador. ¿Por qué un poco del programador? Porque el programador va a empezar a decirle, no, mire, es que eso que usted le está metiendo ahí es muy complicado hacerlo acá o algunas cosas por el estilo, que no es muy común, pero digamos que ahí está. Y en contraprestación, que digamos que esta es como la parte que nosotros no vamos a desarrollar, que valga la redundancia aquí, que es el desarrollo de la aplicación como tal, de tenerla ya en vivo y en directo, pues es una función netamente del programador con algunas sugerencias o ideas del diseñador. Es posible, vamos a ver si de pronto este semestre podemos llegar a hacer el desarrollo de prototipos de la aplicación. Y eso pues lo podemos hacer con algunas aplicaciones web que permiten como ir montando las pantallas de una u otra aplicación en secuencia, o podríamos nosotros tener una aplicación pues que es bien interesante, que es de la suite de Adobe, que se llama Adobe XD, que es una aplicación bien curiosa porque me permite a mí generar como prototipos de aplicaciones que yo puedo testear en el computador o que yo puedo exportar, y de una u otra forma, teniendo también la aplicación de XD en el celular, puedo probarlas como si fueran aplicaciones reales. Entonces digamos que ahí podemos ver nosotros pues no programarla, sino como que simularla en un dispositivo. Y por último está la parte de promoción. Digamos que aquí en esta parte de promoción también está como el factor del seguimiento, ¿no? Que también es un rol del programador. ¿Qué pasa en la promoción? Pues en la promoción se empieza a surgir y se empiezan a crear todas las piezas de material POP, de material de promoción, de todo este tipo de cosas que van a permitir que la gente conozca la aplicación y de verdad quiera pues adquirirla como tal. Entonces digamos que ahí es donde uno genera todas las visuales de promoción. Hay un asunto ahí que es el seguimiento,
y digamos que es donde también se ve, y eso tiene que ver con el desarrollador, que él va viendo si hay errores, si hay bugs, las actualizaciones, etcétera, todo esto, ¿no? Entonces, mire, vamos a empezar a organizar un poco lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, en la fase de conceptualización se genera la idea. Esa idea inicial, que es la que va a permitir, que lo que nos va a permitir a nosotros decir, bueno, ¿esta es una idea ganadora o es una idea ladrillo? ¿Cuál es la diferencia entre la idea ganadora y la idea ladrillo? Pues que si es una idea ganadora, pues es una idea que tiene un potencial, que es interesante y que se puede desarrollar. Las ideas ladrillo son las típicas que empiezan a decir como que no, es que voy a hacer una aplicación para las rutas de bus. O sea, ustedes no saben cuántas veces he escuchado a estudiantes decir voy a hacer una aplicación para las rutas de bus. O sea, sí, muy práctico, muy necesario y esto, pero un ladrillo, porque no, o sea, se puede hacer muy bien y muy bacano, pero siempre ha sido un ladrillo trabajar esas aplicaciones con los estudiantes. El semestre pasado apliqué una estrategia y fue darle a los diseñadores la idea de qué es lo que tenían que hacer. Entonces, el semestre pasado, mis diseñadores tenían que crear una aplicación futurista de aquí a 20 años, después de un apocalipsis mundial, todo el rollo, cuáles serían las aplicaciones que se podrían necesitar. Entonces, digamos que fue un poco más entretenido. Este semestre voy a hacer una fusión entre las dos cosas. Ustedes van a crear una idea, van a empezar a trabajar sobre una idea, y yo voy a tomar esa idea y le voy a decir, vea, con esa idea usted va a hacer tal aplicación. Y de ahí se va a agarrar a hacer eso. ¿Listo? Entonces, teniendo la idea, empieza toda la fase de investigación. Entonces, en una investigación yo tengo que empezar a ver, bueno, si hay otras aplicaciones que ya hacen lo que yo quiero que haga la mía, si hay, entonces descargarlas, instalarlas, revisarlas, mirarlas por arriba, por abajo, si funciona, cómo funciona, cuáles son las fallas, qué es lo bueno que tiene, qué es lo malo que tiene, cuál es el público al cual está dirigido, cuál es el contexto en el que funciona la aplicación, cómo empieza a monetizar, si es el caso, la aplicación, si es una aplicación gratuita, si es una aplicación de pago, si es una aplicación de lo que sea. Cómo funciona también un factor que más adelante vamos a ver a profundidad, que es la gamificación. La gamificación en concreto en las aplicaciones móviles es cómo yo hago que el usuario esté siempre pendiente de la aplicación a través de una cierta fase o unos ciertos premios que da la app. Entonces, digamos, se llama gamificación porque generalmente uno en los juegos está tras eso, ¿no? Entonces, como que yo estoy juegue y juegue, pero es para subir de nivel, es para conseguir más oro, es para poder comprar mejoras, es para poder volverme mucho más pro en el juego. La gamificación también funciona en ciertas aplicaciones. Entonces, digamos como que el puntaje es como decir, por ejemplo, Uber. Entonces, si usted es un conductor Uber, entonces tiene que ser muy buen conductor y ser buena persona para que le den sus 5 estrellas y posicionarse en la aplicación y entonces que le salga más carreras y le salga más camello. Si usted es un usuario de Uber, entonces tiene que ser un buen usuario, pero entonces para que los taxis, para que los conductores digan, no, este man es súper buena onda, me queda fácil, siempre los recorridos son sencillos, voy y lo recojo, a decir otro que dice, no, este man es súper harto, se pone a hablar mierda, es súper cochino, todo ese tipo de cosas. Entonces, toda esa investigación me ayuda a mí a generar un panorama muy amplio de lo que podría ser la aplicación. Digo muy amplio porque en la fase de investigación yo estoy con la mente completamente abierta a cualquier tipo de cosa que encuentre, ¿ya? No empiezo yo a centrarme o a irme como el caballito así metido solamente en una idea y cerrado a la banda, sino que yo estoy abierto a todo. O sea, como que con mi idea básica yo mismo, pues ya es que hay otra aplicación incluso que no tiene que ver nada con lo mío, pero utiliza tal cuestión con geolocalización, marica, eso sería una chimba meterlo en lo mío. Listo, ponga por ahí en la investigación, geolocalización, no es que esto tiene puntaje extra, es que esto trabaja con sándwich cubano y entonces después de hacer no sé qué tantas vainas me regalan un sándwich o unas papas personales en sándwich cubano y entonces, parce, eso es gamificación y hay gente que hace esas cosas y reclama esos premios. Después de toda esa fase de investigación viene la formalización, que en concreto, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que ustedes ya con todas las ideas, con toda esa lluvia de ideas y material, etcétera, y todo eso, pues ustedes ya tienen algo mucho más concreto, mucho más fuerte, con más investigación, con más contenido, con más cosas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces esa formalización es lo que le da pie a hacer la definición. Entonces, ¿qué pasa en la definición? Eh, en estos casos a veces fallan mucho los estudiantes y es donde se aplica ese viejo y conocido refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando se trata de definir el usuario, muchas veces el diseñador empieza a decir, no, es que mi usuario es todo mundo, hijo de puta.
todo el mundo, yo creo que esto, todo el mundo. Y entonces uno ya empieza, listo, va a ser todo el mundo. Entonces, digamos, esta aplicación lo van a poder utilizar niños de 4, 5, 6 años que ya utilizan celulares, hasta ancianos o personas mayores de 70, 80, 90 años que también utilizan dispositivos. Entonces dicen, no, pues tampoco. Entonces ahí es donde empieza a decir, ojo, usted me está diciendo que esto es para todo mundo no funciona. Además porque tiene unas complicaciones. Dentro de los parámetros de diseño, que más adelante hablaremos de eso y los organizaremos, pues uno tiene que empezar a ver cómo según mi usuario o mi cliente ideal, yo empiezo a tener unos factores visuales que son más atractivos para ese usuario. Por ejemplo, yo voy a decir que mi aplicación va a ser para niños de 10 años, ¿no? Entonces yo digo, si es para niños de 10 años, pues entonces yo tengo que tener en cuenta qué es lo que están consumiendo visualmente los niños de 10 años. Entonces, digamos, son aún pequeños, entonces están viendo muñequitos, qué tipo de películas, qué tipo de series ven, qué tipo de contenidos visuales, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son sus productos de consumo más comunes? Entonces, bueno, ¿qué tipo de refrescos toman? ¿Qué tipo de alimentos toman? Todo eso. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí decir, mira, es que, digamos que este público de 10 años, los colores vivos son primordiales, las tipografías grandes, no sé qué, siempre hay una mascota o un personaje que acompaña todo este tipo de asuntos, y entonces la mascota o personaje, mira que es por el lado de tal tipo de series que son muy comunes dentro de ellos. Entonces uno dice, listo, teniendo en cuenta ese usuario, yo ya empiezo a darme cuenta de cómo serían algunas características visuales, ¿no? Todos esos parámetros de diseño que yo empezaría como a armar para que no sea como en plan de que, no, es que voy a hacerlo todo gris y minimalista para los niños de 10 años. Pues, ¿qué va a pasar? Pues eso no va a tener ningún tipo de impacto, ¿ya? Y eso, pues, hablando dentro de lo que viene siendo la composición, hablando dentro de lo que viene siendo el manejo tipográfico, hablando de lo que va siendo el manejo cromático, ¿no? Todas esas características. Ahora, si nosotros hablamos de una aplicación que está pensada para una persona de 70 años, todo eso cambia. Entonces, una persona de 70 años, si yo le pongo colores súper llamativos y súper así, pues entonces esa persona apenas abra la aplicación se va a quedar como ciega y va a pegar el grito en el cielo de qué mierda es esto, ¿no? Si yo con esta persona trabajo puntajes de 10, 11 puntos, la persona va a empezar como que yo no alcanzo a leer esta mierda, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, es importantísimo el usuario porque es lo que me permite a mí tener en cuenta todas las características visuales y de cómo yo en realidad voy a interactuar con él para que la aplicación sea una aplicación exitosa y que no sea de esas aplicaciones que uno descarga, medio prueba y desinstala a los 2 minutos. De igual forma funciona el contexto. Entonces ahí sí ya tengo que yo empezar a darme cuenta de cómo genero una contextualización de la aplicación. Puede ser geográfico, puede ser económico, puede ser de otro tipo de cosas. Entonces yo empiezo haciendo, es que esta aplicación es para personas de tales a tales edades, con un poder adquisitivo alto, porque en la aplicación van a haber ventas de productos exclusivos, bla, 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 lo que sea. Entonces, yo puedo tener un contexto amplio, ahí sí yo puedo decir, bueno, es que esta aplicación va a funcionar a nivel global, y entonces yo, listo, si yo digo que la voy a mandar a nivel global, tengo que tener en cuenta que yo tengo que tener la posibilidad, en el momento que estoy diseñando las primeras pantallas, de hacer la configuración del idioma. Si yo digo, no, lo que pasa es que esta es una aplicación para un público latinoamericano, entonces yo digo, no, bueno, pues entonces voy a tener español y portugués, por ejemplo. O digamos, no, esto es solamente una aplicación para personas en Colombia, entonces no, pues solamente trabajo en español. O yo digo, no, lo que pasa es que esto es una aplicación para una comunidad indígena, ¿no? Entonces está planteada para hablarse en quechua la aplicación, lo que sea. Entonces, esos tipos de contextos me ayudan a mí a entender cuáles son las características que yo debo empezar a organizar para que de verdad esa aplicación funcione, ¿no? Entonces, ten muy en cuenta que tanto el público como el contexto son sumamente importantes determinarlas y definirlas, porque sin eso, de verdad, pues no tienen nada, ¿no? Si la empiezan a diseñar como a la mansalva, eso es para cualquier persona, van a tener una aplicación que no va a tener impacto, que visualmente no va a ser atractivo y que de un público pensado, de su público ideal, solamente llegarían a un 0,3% de eficacia. ¿Listo? Y digamos que ahí también está el punto de cuáles son las funciones que la aplicación va a tener. Entonces ahí ya empiezo a decir, no, lo que pasa es que voy a utilizar la cámara, voy a utilizar el teclado,
voy a utilizar el micrófono, voy a utilizar la localización por GPS, voy a utilizar esto, voy a utilizar lo otro, voy a utilizar los sensores de movimiento. O sea, todas las cosas que uno sabe que ya tiene el dispositivo, tengo que empezar a decir sí, cuáles van a ser las funciones con las que yo voy a trabajar y que yo necesito implementar dentro del dispositivo. ¿Ya? Aquí viene la parte interesante, que pues en concreto se convierte como en la parte dura y pareja de lo que ustedes tienen que hacer. Y es de empezar a decir, bueno, yo tengo que crear los wireframes. Digamos que estos wireframes son como las pantallas aún en boceto o en digital de lo que vendría siendo la aplicación. Entonces, esos wireframes yo empiezo a entenderlo como todo un sistema que me permite a mí revisar cómo funciona la navegación, si se está navegando bien la aplicación, qué va a ir en cada una de las pantallas, dónde van a estar dispuestos los menús, cómo funcionan los menús emergentes, si es el caso, cómo es la navegación de ir atrás, adelante, etcétera, si el teléfono no es con gestos intuitivos, ¿no? Digamos, aunque ahora la mayoría de celulares son intuitivos. Entonces, que uno ya casi no tiene los iconos de atrás y esto, sino que uno tiene con el dedo moviéndose dentro de la pantalla, pues va hacia un lado o hacia el otro, como tal. Después de tener esos wireframes, se empiezan a generar los prototipos. Entonces, esos prototipos, pues en concreto, son unas primeras pruebas de cómo funcionan aún, ojo, aún sin establecer el diseño visual definitivo, sino como que teniendo la aplicación muy plana, muy básica, esos prototipos son para poderlo testear, digamos en este caso, testearlos entre los compañeros y saber si la navegación o el esquema de navegación o la arquitectura de información que se plantea es efectivo, ¿no? Como que, porque pasa de que para uno que ha estado tanto tiempo trabajando con un proyecto de este estilo, porque digamos este asunto de los wireframes y todo esto vendría como iniciando el segundo corte, pues ya después de haberle trabajado un mes a toda la idea y de empezar a como a bocetar cosas y esto, pues uno empieza a ver lo obvio. Entonces como que no, pues es que de esta pantalla es obvio que tiene que darle clic aquí o que tiene que hacer esto. Esas obviedades se vuelven peligrosas porque cuando uno lo ve tan obvio y se lo pasa a otra persona, para otra persona va a ser muy complicado, va a decir, no, pues es que esto aquí le falta un texto o un icono que me diga qué hacer, porque uno desde tanto tiempo que está ahí se acostumbra a saber cómo funciona, como pasa con las aplicaciones cuando uno ya lleva un tiempo de usarlas, ¿no? Pues ya después de que incluso hay aplicaciones que al inicio tienen un pequeño tutorial que te explican, vea, aquí está tal cosa, aquí está tal otra, aquí está no sé qué, y ya después de eso usted va solo y ya la maneja de manera intuitiva, pero antes es muy complicado, por eso es que hay que generar un buen manejo de wireframes para saber cómo funciona o cómo va a funcionar la aplicación en concreto frente a la navegación y la interacción del usuario con ella, unos prototipos para poderlo testear si esas pantallas o esa navegación que usted está proponiendo cómo funciona, qué hay que corregir, qué hay que agregar, qué hay que quitar, ¿cierto? Y ya después entramos de lleno a hacer el manejo del diseño visual, teniendo muy en cuenta lo que se habló anteriormente sobre el cliente y el contexto, y otras respuestas que surgen después de hacer un trabajo de un mood board para poder saber y tener en cuenta las características visuales de la aplicación. Entonces ya empezar a decir, listo, voy a empezar a diseñar la marca o de la aplicación, voy a empezar a ver cuál va a ser mi gama cromática, voy a empezar a hacer todo lo necesario para que la aplicación de verdad funcione y se vea bien, ¿no? Digamos que en esta parte del desarrollo, que no es nuestro rol en esta asignatura por este semestre, viene todo este asunto, ¿no? Hay que programar, entonces todo el asunto de que esto lleve para un lado, que esto haga esto, que la aplicación pueda conectarse a los diferentes componentes o a los diferentes servicios que yo necesitaba tener de esto, corregir los bugs que son muy normales, que son como estos pequeños errores que van surgiendo con las aplicaciones, suelen pasar, suelen surgir muy comúnmente cuando, digamos, yo estoy diseñando para un Android tal, y entonces un usuario tiene un Android de otra referencia o una versión anterior o una superior, entonces empiezan a generarse errores que se llaman los bugs, que hay que corregirlo teniendo en cuenta como esos problemitas, y también hay que tener en cuenta que se pueden hacer ajustes visuales. Yo digo, no, lo que pasa es que usted le puso tal color y a la hora que lo estamos organizando ese color no funciona, entonces hay que cambiarlo, etcétera, 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 etcétera. Por último, en esta fase de promoción, o la fase de promocionar,
pues entonces se tiene que tener en cuenta muy bien cuáles son las piezas o materiales que se van a hacer para el lanzamiento, ¿no? Cuáles van a ser las piezas para la promoción. Entre ese lanzamiento y esa promoción es donde, digamos, por ejemplo, los diseñadores se vuelven los más intensos y se vuelven un spam completo, porque generalmente para promocionarlo uno empieza a encontrar como esos videos que le salen en otras aplicaciones que son gratuitas, entonces como que uno está así, entonces necesita hacer tal cosa y le dicen vea tal video, y entonces uno va a ver el video y le aparece tal aplicación nueva y entonces le muestra todo el promocional de la aplicación y uno dice, ay, marica, se ve chévere, pero ya, se acabó el video y puedo seguir. Entonces, entre esos dos elementos está eso. Pero también se empieza a pensar en el material que me sirve a mí para generar una dinámica de interacción con el usuario. Entonces, digamos que suele surgir las piezas de material POP. Entonces, este material de POP o producto de promoción es, por ejemplo, como cuando uno va a algún lado y le regalan algo, ¿no? Entonces, como que uno va al de uno, bueno, que no lo regalan, pero digamos que de pronto lo regalaron, digamos que por compras superiores a 200.000 pesos le regalan la bolsa del mercado, pero que la bolsa del mercado dice de uno. Eso es un material POP. ¿Por qué? Porque uno lo va a terminar utilizando para otras cosas y la gente siempre va a estar viendo el logo del de uno. Y si uno dice, ve, esa bolsa es del de uno, ay, hay que ir al de uno. Y pasa igual con muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Póker hace promociones y regala gorras o camisetas, siempre uno dice, marca una camiseta de gorra, una camiseta de póker, que chimba. Pero entonces siempre tiene el logo de póker y toda la cuestión, todo este rollo. Entonces, el material de POP, pues es efectivamente un material de promoción, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que pensar que ese material de promoción tiene que estar pensado para el público, tiene que estar muy bien pensado para el público, frente a las necesidades y frente a los gustos que tiene ese público. Entonces, digamos, si yo tengo una aplicación que es súper tecnológica y no sé qué, y no sé cuándo, y digamos que parte de mi material POP es una bolsa de mercado, como les decía ahorita con el de uno, eso no tiene absolutamente nada que ver con el público. Pero digamos, si es una aplicación tecnológica, yo podría decir, pues, parce, yo podría regalar unas memorias USB por cierta cuestión o ciertas vainas con mi público y la memoria USB tendría el logo o tendría un diseño específico de mi marca o lo que sea. Entonces uno ahí dice, ah, ok, eso es otro rollo, tiene que ver con tecnología. Obviamente, si hay unas aplicaciones de productos, de servicios o otra cuestión, pues uno ya dice, no, pues sí, mira, como que necesito tener la gorra, la camiseta o el mug. Aunque para mí la gorra, la camiseta, el mug son los materiales POP más prostituidos de la historia. Entonces como que uno los ve y yo digo como que no, eso está re paila, eso está re pello, eso no funciona, ¿no? Porque ya tanto lo utilizan que uno ya como que está mamado del asunto. Obviamente que son como muy efectivos, pero digamos que en el caso de ustedes, la idea es que desarrollen un buen material POP mucho más coherente con las aplicaciones que vayan a desarrollar. Y lo curioso de eso es que ese material POP ustedes lo van a desarrollar desde cero y lo van a hacer tipo mockups. Entonces vamos a aprender en una parte de hacer desarrollo de mockups profesionales. Y está la parte del seguimiento, que era como les decía hace rato. En ese seguimiento lo que uno hace es empezar a ver cuáles son los problemas, qué pasa con los usuarios, por qué están desinstalando, por qué están instalando, dónde están los mayores errores, qué tipo de cosas hay que cambiar para actualizaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todas esas etapas que estamos viendo aquí, chicos, son lo que ustedes van a tener que hacer y que van a tener que trabajar en esta asignatura. Lo interesante, lo bacano, es que, pues, efectivamente, cada uno de ustedes me va a responder por un proyecto de aplicación. Entonces, aquí conectados en el momento tengo que son 13 estudiantes y matriculados tengo 14. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ahí van a empezar a ver qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que desarrollar y qué es lo que vamos a hacer en concreto en todo el semestre. Al primer corte, nosotros vamos a tener como la primera fase, ¿cierto? Que es esta fase de conceptualización y definición. Aunque digamos que la definición también va a ir un poco de la mano con el diseño. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo el diseño y algunas cosas que van a pasar en el transcurso del semestre, pues eso va a llevar a que yo redefina un poco las ideas. Digamos que ustedes en este momento van a arrancar con unas ideas 1.0, ¿ya?
Y entonces esas ideas 1.0 no es que sean malas o que estén mal, sino que cuando vamos pasando un poco todo el semestre, donde ustedes van aprendiendo un poco más acerca del diseño conceptual y visual de las aplicaciones, ustedes empiezan a decir, ah, no, mira, esta parte que yo había dicho no me funciona, quedaría mucho mejor con tal cosa, o empiezo a meter otras vainas y eso empieza a variar la idea inicial. Entonces, por eso es que yo siempre les digo que no se casen con la primera idea. Esto es sumamente peligroso, ¿no? Porque si ustedes se casan con la primera idea, después empiezan a andar como esos caballos que tienen sus viseras aquí a los lados y que solamente ven para el frente y no ven ningún otro lado. Eso es muy peligroso, no solamente en esta asignatura, sino en cualquier otro tipo de proyecto de diseño. Y eso a veces pasa con diseñadores que son sumamente orgullosos y que no, no prestan mucha atención a las apreciaciones que uno les hace, o que dicen, no, lo que yo estoy diciendo está súper bien y esto funciona súper pro, digamos como que así de entrada. Entonces, procuren, digamos como que en esa fase de la conceptualización y la definición, tener una gran cantidad de elementos que les permitan a ustedes llegar y ya definir y empezar a diseñar una aplicación que sea interesante. Otra recomendación, traten de buscar un tema para su aplicación que de verdad sea muy interesante para ustedes. Que ustedes digan, oh, parce, lo que pasa es que esto va a ser el hit. ¿Listo? Bueno, voy a pausar esta grabación, que era como la explicación del proceso creativo, ¿cierto? Para explicarles cómo va a funcionar el ejercicio.